Hola, bienvenidos a una edición más del podcast semanal o de la entrevista aquí para el canal de YouTube, para el blog. Y hoy tengo el gusto de presentar a mi querida amiga, colega, periodista de mucha trayectoria, de muchos años en el oficio periodístico, Marta Naya, columnista del Heraldo de México, con un largo recorrido en estos temas electorales, justamente para platicar pues el saldo de las elecciones intermedias que pues representaron un cisma en la política mexicana y que pues de alguna manera sacudieron todo el tablero político, y hay muchos detalles y muchos matices que comentar. Marta, ¿cómo estás? Un saludo. ¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte. Amigazo, por supuesto, gran periodista. Pues muchas gracias por aceptar la entrevista. Marta es de esas pocas periodistas, al menos para mí, que siempre tiene un comentario bastante filoso y agudo a la hora de observar el escenario nacional. Ayer estuvimos platicando un poco para otro podcast que hicimos con RT, y justo hay una serie de temas que yo creo que están muy interesantes de comentar. Pues bueno, como les comentaba, Marta es una de las periodistas, pocas columnistas de la prensa nacional, menos para mí, que siempre tiene un comentario agudo, filoso, sobre los temas políticos, y que además pues, le gusta ir a la calle, que no es muy común hoy en día que los columnistas vayan al lugar de los hechos, y eso pues siempre le da una mirada muy, muy particular de los asuntos, y más en estos temas electorales donde sentir el pulso de la gente, del lugar, del territorio, pues muchas veces es la diferencia entre un buen análisis y un mal análisis. Marta, pues ahora sí que cómo viste este asunto de las intermedias, así como de introducción para el auditorio. Pues mira, fíjate que es una de las elecciones más interesantes que me ha tocado vivir por su significado. Te he de citar la del 88, que bueno, fue impresionante y además me agarró ahora sí que chavita iniciando, entonces fue muy impactante. Después la de 2000, por supuesto, bueno, pasando por el 94, con la de Colosio, el 97, que fue la primera vez que la ciudad capital pues cambió, se fue hacia la izquierda. Ahí me voy a detener en un momento. Luego, pues, como intermedias, yo creo que desde la del 97 yo no había vivido otra tan intensa y tan impresionante como la que vivimos ahora desde la Ciudad de México. Porque más allá de lo que significó, digamos, para el gobierno, para Morena y para los distintos partidos, la elección a nivel nacional, gubernaturas, Cámara de Diputados y demás, creo que lo que ocurrió en la Ciudad de México, en el corazón del país, en la capital, la sede de los poderes, es impresionante. Porque así de entrada uno diría, caramba, se cierra el ciclo iniciado en 1997 de una ciudad que votó por la izquierda y que hoy parte su territorio en dos y le dice a la izquierda, te me vas y me voy hacia la derecha. Bueno, pues realmente no es así, aunque parezca. Y de eso sí me encantaría platicar, man. Sí, que de alguna manera, pues, partición de la Ciudad de México, al menos en términos gráficos, ¿no? Porque obviamente tiene muchos matices, muchos cosas que a lo mejor no se ven en la superficie, pero fue el gran tema de las elecciones intermedias. Era lo que no estaba en el radar. Digamos que lo que pasó en el Congreso, pues más o menos era esperado. Lo que pasó con las gubernaturas sorprende un poco, porque yo creo que tampoco se esperaban tantas gubernaturas, 11 de 15, ya prácticamente amarradas. No veo que le vayan a tirar alguna a Morena en tribunales. Eh, pero lo de la Ciudad de México, pues sí, deja este tufo de derrota entre algunos sectores morenistas, ¿no? Por ahí algunos han dicho, no, ¿cuál derrota si ganamos la mitad del territorio? Sí, es cierto, esa parte, pero tú ves las caras largas entre los morenistas, entre Citlali Hernández, que ya andaba ahí poniendo su renuncia sobre la mesa, la secretaria general de Morena, algunos ya están pidiendo la cabeza de Mario Delgado. Entonces, pues ese tufo de derrota se siente pues en el principal bastión histórico del López Obradorismo,
¿Cómo viste este asunto de la Ciudad de México? Es que la Ciudad de México es muy simbólica en muchos sentidos. Lo que aquí ocurre, fíjate, es la imagen. Tú cuando tiras una piedra a un lago, se empiezan a formar ondas expansivas, que a veces tardan mucho, a veces tardan menos, pero así es lo que ocurre en esta ciudad. Lo que aquí sucede poco a poco suele repercutir en lo que es el resto del país. Digamos que ese es el primer punto, la primera piedra de toque que te hace decir, ah, caray, a ver, ¿qué está pasando en la ciudad? Número 1. Número 2, aquí gobierna, pues, la niña consentida del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que es ahora sí que su principal candidata hacia el 2024. Esta era su carta de presentación rumbo al 2024. Prácticamente tenía ya con el pie en el cuello a Marcelo Ebrard, su principal contrincante, por lo que sucedió en la línea 12 del metro. Pero lo que ocurre ahora con el resultado electoral para Morena en esta ciudad que ella gobierna, pues a ella también la pone ahora sí que contra la pared. Entonces, ese es otro simbolismo. Aquí estaban en juego otra posible candidatura rumbo al 2024, que es importantísimo porque este es el arranque de la sucesión presidencial. La elección intermedia, históricamente, eso significa. Y que de alguna... Ay, Sí. perdón. No, adelante. Y que de alguna manera, pues las elecciones intermedias siempre marcan la pauta o suelen marcar la pauta para lo que va a pasar en las presidenciales. Por ejemplo, en el 2009, cuando el PRI es el gran ganador de las intermedias, pues eso le abre la puerta a la llegada de Enrique Peña Nieto en 2012. En 2015, cuando Morena participa por primera vez en una elección y logra algunas posiciones clave, pues eso le abre la puerta en 2018. Entonces, digamos que muchas veces estas elecciones intermedias, pues sí marcan una pauta y un antes y después en el panorama político. Claro, no significa necesariamente que ese partido que gane en mayorías vaya a ganar la presidencial, pero sí es, ahora sí que la tabla desde la cual brincas a la alberca, ¿no? Que hay tantas posibilidades. Y bueno, eso nos llevaría en todo caso a hablar del territorio que ganó Morena, que es muchísimo, 11 gubernaturas, y si le suman las que tiene, son 17 en total, más de la mitad del territorio ya gobernado por Morena, lo cual, pues hombre, no está nada mal. Claro, en términos numéricos ya lo veríamos. Pero, dentro de ese gran territorio, lo increíble es precisamente lo que pasó en la ciudad capital. ¿Qué significado tiene en ese entorno? Por eso es tan interesante lo que ocurrió en la Ciudad de México. ¿Qué tanto va a pesar rumbo al 24 lo que hoy ocurrió aquí? ¿Qué tanto es un antecedente de lo que puede ocurrir en el 2024? ¿Se va a extender la ola expansiva? Esta reacción de la ciudadanía aquí es también en otras partes del país. La clase media también se va a rebelar como lo hizo ahora en los otros estados, en aquellos que están gobernados por otros partidos. Creo que las preguntas que siembra esta elección son interesantísimas y tienen que ver precisamente con el 2024. Pero bueno, hay otros ángulos. La verdad es que esta elección tiene muchos ángulos. ¿Qué significado tiene actualmente para el propio presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Su sexenio en esta segunda parte va a ser igual al primero o lo obliga a cambiar? Esa es otra de las grandes preguntas. Yo creo que habría que tratar de entrarle también por ahí, Manuel. Sí, pues vamos a ver, hoy todavía seguía muy triunfal, según López Obrador, que ha tratado de minimizar al máximo lo ocurrido en la Ciudad de México. Hoy presentó gráficas de la Cámara de Diputados, de cómo, justamente cómo se queda Morena con la mitad del territorio nacional, que pues es un avance significativo para cualquier partido político, el crecimiento que ha tenido Morena en esos términos. Pero lo de la Ciudad de México, pues sí es un tema sumamente incómodo para él, porque pues
precisamente golpea a sus dos principales ahí alfiles que se estaban perfilando para la sucesión presidencial y que pues le pega en el corazón del López Obradorismo. Es paradójico que la izquierda electoral pues sufra su más grande derrota precisamente a medio sexenio López Obradorista en la Ciudad de México. Eso es un asunto histórico que yo creo que, pues si bien es cierto, como yo ahí sí se la concedo al López Obrador, tú no vas a estar de acuerdo conmigo, de que los medios de comunicación y el dinero que han inyectado las cúpulas empresariales a través de este control mediático han jugado un papel también en exacerbar ese malestar social que sí existe y que sí es real. Pues también es cierto que el puro control mediático no te genera una partición de ese tamaño en la Ciudad de México. Incluso delegaciones como Xochimilco, pues la están ganando con menos de 2,000 votos, hasta donde me quedé del PREP. Entonces es una cosa, es decir, hay un fenómeno social ahí que no están valorando adecuadamente, que lo están minimizando pues en términos electorales, como suele hacer López Obrador con todo lo que no le gusta, ¿no? Minimiza y denosta lo que Sí, no le parece. a mí me preocuparía una cosa, que realmente Andrés Manuel creyera que lo que ha sucedido en la Ciudad de México se debe esencialmente a un problema mediático, como si fuéramos idiotas en la ciudad, ¿no? Pues no, que lo haga como tipo de propaganda para sus seguidores, pues allá él, ¿no? Pero que de verdad lo crea, eso sí me preocuparía, porque entonces no habría manera de arreglar las cosas. ¿Qué subyace realmente en el voto que vimos? Pues mira, la mitad que perdió es precisamente esa mitad de clase media, media alta, que está inconforme, no que sea de derecha, sino es esa izquierda de la clase media que lo llevó al poder, además de lo que él llama pueblo, pero que ha dicho, oye, tus servicios son pésimos, no me has cumplido, tu manejo de la pandemia, caramba, dejó mucho que desear, tenemos miles de muertos, sufrimos con lo de los hospitales, primero nos dijiste quédate en casa y luego resulta que había que salir corriendo porque no te habían atendido, llegabas al hospital y no había camas, tenías que buscar oxígeno quién sabe por dónde, los medicamentos siguen sin hallarse hasta la fecha, a veces hasta el paracetamol, o sea, tienes un montón de cosas, fíjate, tan solo de la pandemia, ya no hablemos de lo de la línea 12 del metro, que afecta no solamente a los de ese tramo, sino a muchísima gente, y además como simbólicamente es muy, muy importante. ¿Cuánta gente se quedó sin empleo en todo este año? Toda esa clase media que se parte el lomo y que ha sido despreciada por Andrés Manuel, a la que no le llega dinero, porque a la que le llega es la que votó por él, esa otra parte de la ciudad, esa clase baja, que sí requiere ese dinero y que qué bueno que se le da, pero esa clase sigue votando por él y lo hace muy bien, se quedó con ellos, son agradecidos, con ellos que uno pensaría que es donde más penetraría ese supuesto lavado de coco de los medios, pues recién, la verdad es que no, es la clase media, la clase pensante, la que le dice, óyeme, no estoy contento porque no me has cumplido en todos los programas de izquierda. O sea, es que esta ciudad no se fue a la derecha. Al contrario, le está reclamando a Andrés Manuel y a Claudia Sheinbaum no haber cumplido con todos sus programas de izquierda, con todas sus libertades, con el apoyo al feminismo y sobre todo con la eficacia en los servicios y haberlos abandonado y maltratado, diciéndonos que pues, ustedes no sirven, ustedes no son pueblo, ustedes están con los medios, ustedes son conservadores. Óyeme, votamos por usted también y no somos ni conservadores ni nada por el estilo. Entonces es un voto de enojo, no de haber perdido tus ideales de izquierda ni una ciudad de izquierda. Es un voto de reclamo esencialmente y que no tiene nada que ver con que los noticieros nos digan cómo pensar, ¿no? Sí, es un voto de castigo para reprender o darle una lección a Morena, pues la gente no tenía tampoco otra alternativa más que votar por la otra coalición, ¿no? Es O una sea, tampoco es llamada que de hubiera atención. muchas Es que si no opciones. lo ves así,
es gravísimo, porque si vas a decir, es que ustedes son unos tontos que se van con lo que les dicen los noticieros, no, es una llamada de atención muy profunda y que si no la tomas en cuenta, se te va a repetir en otros muchos estados en el 2024. Ese es el punto. Y que no solo es un voto de castigo contra Sheinbaum, porque fue también contra López Obrador. O sea, muchas de las diputaciones Esencialmente federales, contra López Obrador. muchas de las diputaciones federales, pues se perdieron aquí en la Ciudad de México. O sea, yo creo que Claro. si hubieran tenido una buena actuación en las delegaciones que perdieron, o en las alcaldías que perdieron, pues Morena hubiera podido alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados con Morena y PT. No hubieran necesitado de más alianzas porque se quedó a unos cuantos escaños de conseguirla, y pues ahora depende completamente del Partido Verde, que ya entraremos más a detalle en ese tema. No, y si tú Pero nada más te detengo tantito para abonar a lo que dices, las encuestas todavía antes de lo de la línea 12 demostraban cómo Claudia Sheinbaum tenía mucho más aprobación que Andrés Manuel López Obrador aquí en la capital. Y es que el enojo esencialmente es con López Obrador, más que con la Claudia. sí, yo también iba para allá porque justo lo de la pandemia, pues sí, obviamente yo siento que también pegó, sobre todo en el empleo de muchas personas, toda esta parte de la crisis económica, pero cuando tú revisas los números, el gran parteaguas para Sheinbaum al menos, pues ese es la línea 12 del metro. O sea, el hecho de que no haya habido consecuencias, cuando a mí en lo personal, pues ya la posición de la directora del metro se me hacía insostenible después de tantos errores tan grandes y tantos incidentes como estos, y que no haya habido ningún tipo de consecuencias. Eso creo que sí fue parte de lo que no le perdonó la ciudadanía a Sheinbaum, con todo que muchos dicen, bueno, en Tláhuac sí ganó Morena. Pues sí, pero el tema del metro es un tema que involucra a toda la ciudad, no nada más al lugar en donde ocurrió geográficamente, ¿no? Claro, Entonces creo que es... pero no es el único factor y eso es lo que no hay que perder de vista. Uh Es -huh. uno de todos, digamos que lo que derramó ya el vaso, ¿no? La última gota. Y la otra, pues, es también la ambición y cómo algunos grupos, precisamente de Sheinbaum, que salió con René Bejarano y su grupo, que manejan buena parte pues de la política social en la Ciudad de México y la política electoral, pues se aliaron ahí para ir quitando del camino a otros grupos como los monrealistas, que le pasó factura en la delegación Cuauhtémoc, ¿no? Que acabó imponiendo a su candidata por el PRD, luego de que le negaron la reelección a Néstor Núñez, que era uno de sus allegados. ¿Cómo viste esta disputa de grupos dentro de la Ciudad de México? Es que ahí sí, para que veas, es un voto esencialmente contra Claudia Sheinbaum, por su soberbia, porque ella dijo, yo manejo la ciudad, yo me quedo con todas las candidaturas y yo decido. Y no dejó operar a otros grupos que tienen poder aquí en la ciudad, que eran Ricardo Monreal por un lado y Marcelo Ebrard por el otro. Ellos habían manejado en otras elecciones pues, a sus propios grupos dentro de la ciudad, porque pues uno había gobernado una alcaldía que era la Cuauhtémoc y el otro pues más ni menos que en la ciudad, entonces saben cómo se manejan las tripas de. Pero Claudia ahora sí que ensoberbecida dijo, a ustedes no los dejo ni meter las manos, nada de que ustedes quieren poner a alguien ni me sugieran, es más, les tiró a sus candidatos, como bien mencionas, ¿verdad? A Núñez en la Cuauhtémoc y a Marcelo, bueno, ni asomarse, ¿no? Tú no me manejas a nadie. ¿Y qué hizo Claudia? Pues entonces, como no tiene grandes operadores, no tiene un gran equipo dentro de la ciudad, pues se entregó efectivamente a René Bejarano, como bien lo dices. Ahí tenemos a Dolores Padierna, su esposa, ¿verdad?, como candidata en la Cuauhtémoc. ¿Quién iba a pensar que iba a ser una de las grandes derrotadas en esta elección? Ahora sí que la alcaldía que es sede de Palacio Nacional, donde vive el propio presidente, donde tienes el Zócalo, donde ocurre, digamos, gran parte del comercio de esta ciudad, el corazón de la ciudad, se pierde con la mujer símbolo del bejaranismo, ¿no? La esposa de Bejarano. ¿Y todo por qué? Porque la señora Claudia Sheinbaum decidió darle portazo, ¿verdad?, a uno de sus adversarios, Ricardo Monreal.
Bueno, eso se paga. Como pagó su propia delegación, Tlalpan. Todo el tiempo se ha peleado Claudia Sheinbaum con la alcaldesa. No la quiere. Pues la alcaldesa, que es una mujer muy, muy pensante y fregona, pues le terminó ganando la delegación con su propia candidata. No, o sea, Claudia está pagando su soberbia. O sea, también hay un voto contra Claudia. Digamos que el voto general es contra Andrés Manuel por el descontento de un manejo de muchísimas cosas, y en lo que son las tripas de la ciudad es Claudia Sheinbaum la autora de su propia desgracia, porque vaya que tendrá problemas para gobernar en este segundo tramo del sexenio, con la mitad de las alcaldías en contra, ¿no? Con un Congreso que no pinta a su favor, y que no nos va a ir bien a la ciudad por donde la mires, porque el hecho de que sea la oposición a Morena la que ganó la mitad de las alcaldías te va a llevar a una disputa. ¿Tú crees que les va a dar Claudia Sheinbaum dinero a esas delegaciones para que cumplan con los servicios que ofrecieron? Claro que no, se las va a cobrar. Entonces yo auguro para la ciudad uno de los peores tiempos, porque vamos a ver la confrontación y la venganza de Morena ahora sí que desde la jefatura de gobierno, para ahora sí que tomar revancha de que le hayan arrebatado la mitad del territorio. Por si nos hacía falta más confrontación y Así es, polarización, pues ya así está es. marcadísimo en la Malos ciudad, ¿no? tiempos se auguran para la ciudad. Pero bueno, vamos a pasar al tema del Congreso, porque luego nos van a acusar que estos chilangos son muy Vemos nomás para el ombligo. centralistas, que no ven más allá de lo que pasa en la ciudad, pero pues para mí sí era un punto como muy importante que era como lo no esperado de esta elección y que cambia el tablero. Pero ¿cómo ves la conformación de la Cámara de Diputados? Que yo siento que también ahí se ha minimizado mucho pues la dependencia que va a tener Morena de hacer alianzas con otros partidos, principalmente el Verde, que por un lado López Obrador la da como por hecho, o da por sentado que va a continuar esa alianza, cuando vemos que personajes como Manuel Velasco, el senador y líder político del Verde, pues ha dicho que hay que replantearse bien eso de seguir aliados con Morena. Ya sabemos que el Partido Verde pues, es un partido mercenario que se acomoda al mejor postor y que pues están viendo que ya no les está siendo tan redituable esta alianza con Morena y que si lo sigue siendo pues les va a salir muy caro a la Cuarta Transformación mantener esta alianza con el Verde. Algunos por ahí también dicen que Morena podría empezar a negociar con el PRI, aun cuando el PRI pues ya había dicho que iba en bloque legislativo junto con el PAN y el PRD para seguir con este rollo de la alianza Va por México. ¿Tú cómo ves cómo quedó conformada la Cámara de Diputados? Bueno, para empezar, efectivamente sí, también creo que se ha minimizado el propio presidente, como que ha querido decir, si no perdimos tanto, nada de que nos quitaron poder y tal. No, sí, y sinceramente yo creo que también fue una llamada de atención para el presidente de decirle, no queremos reformas constitucionales como las que nos habías advertido. Es decir, no queremos que nos destroces al Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, que creo que fue una de las cosas que más gravitó para decir, aguas con el Congreso, hay que parar a Andrés Manuel, ¿no? Creo que eso ahora sí que se le revirtió al presidente, porque le dio ahí sí armas a sus adversarios, porque dijeron, oye, este nos quiere destruir, ahora sí que nuestro gran instituto, la corona de la democracia, por más mal que pueda funcionar, sinceramente nos saca adelante las elecciones dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces, sí le dijeron a Andrés Manuel, reformas constitucionales para que hagas esto, acabes con los institutos autónomos y sigas con toda tu historia de romper y austeridad. No queremos eso. Creo que sí le dijeron a Andrés Manuel, hasta aquí, no más. Ahora, tiene la mayoría simple, efectivamente, con sus alianzas. Que a mí la verdad creo que eso no le importaba a Andrés Manuel, porque el presupuesto finalmente, aunque no se lo aprobaran, tenía el poder de veto. Entonces yo creo que lo que Andrés Manuel efectivamente quería era la mayoría constitucional para hacer transformaciones más de fondo, entre ellas su reforma electoral, que yo ahora dudo
que la pueda hacer, como lo había anunciado Ricardo Monreal, hasta para un extraordinario. Yo ahorita ya no veo ni siquiera esa posibilidad. Entonces sí es un frenón para las propuestas que traía Andrés Manuel, explícitas ya incluso. ¿Qué pasa realmente con esta nueva mayoría simple? Sí, habrá cosas que quiera cambiar y pueda cambiar con las alianzas del Verde. ¿Qué está haciendo el Verde desde mi punto de vista? Pues simplemente vendiéndose más caro. No es que quiera cambiar de lado o de bando, es que sabe que le es imprescindible a Andrés Manuel para lograr esa mayoría simple, así de fácil, ¿no? Entonces le está diciendo, pues te voy a costar más, porque sin mí no la tienes. Pero fíjate que fue bien interesante ver hoy a Andrés Manuel en su mañanera presentar la imagen de la Cámara de Diputados y de cómo se van a distribuir los distintos grupos. Y de repente cuando va mostrando después cómo lograría la mayoría constitucional, dice, y aquí están, pues estos, los del PRI, y no son tantos, no son muchos. Pues yo cuando vi que no eran pues es casi toda la bancada. O sea, la mentalidad de Andrés Manuel es muy fácil. La Cámara nunca la ha entendido, además la desprecia, todo lo que es la legislatura. Pues es muy fácil, ¿verdad? Convencer a 20 o 30 legisladores y a lo mejor les damos, ¿verdad? Frijol con gorgojo y se acabó, ¿no? Bueno, pero a lo mejor hay un acuerdo con Alito, ¿no? No hay que perder de vista que Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, pues va a ser el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Y mucho se habló desde que se fue para la presidencia del partido de que era un hombre de Andrés Manuel López Obrador. AMLito le decían, ¿no? Y más o menos. Entonces, a lo mejor realmente ahí hay un acuerdo y por eso Andrés Manuel ve tan fácil la posibilidad de una alianza con el PRI en la Cámara de Diputados. Yo me quedé con ese sabor de boca cuando le escuché esta mañana a ver cómo decía con toda facilidad, bueno, para la constitucional, pues con estos y ya, pues con estos, pues yo nada más pensé, pues son muchos, pero ¿cómo? Claro, una negociación con Lalito, con su coordinador, pues ahí tienes los votos y logras la mayoría constitucional con la mano en la cintura. Y hay que ver también pues que se mantenga Lito al frente del PRI, porque de alguna manera el PRI pues es el gran derrotado de esta elección sin una sola gubernatura, siendo que pues el poder del PRI históricamente y en esta época de la alternancia pues se basaba precisamente en el control de los estados. Cada vez está más minimizado en ese asunto, aunque ganaron algunas posiciones en la Cámara de Diputados. Yo no sé qué tantas tensiones pueda generar este asunto internamente. ¿Tú cómo lo ves? Yo no veo que esto le vaya a costar tanto a Lito, porque mira, no había de otra. Si el PRI hubiera ido solo por su cuenta, le hubiera ido peor. O sea, no había manera. Su apuesta por la alianza fue un éxito, porque finalmente le da las posiciones que va a tener en la Cámara de Diputados, que van a ser mucho mayores que otras, ¿no? Realmente el PRI sí va en declive, pero su apuesta fue la única que tenía para salvar lo poco que les queda. ¿Que perdió todas las gobernaturas que tenía en juego? Sí, pero yendo solo no hubiera ganado absolutamente ni siquiera una posición. Entonces, yo creo que internamente no le puedes reclamar que se haya equivocado. Su apuesta fue la única que les quedaba. No es que fuera la mejor, no tenían de otra y fue una buena apuesta puesto que funcionó para lo que se buscaba, contener a López Obrador en la Cámara de Diputados. Lo lograron. Y le sirvió para tener más posiciones. Que sea o no presidente del PRI todavía es lo de menos, porque el poder ya pasó a la Cámara de Diputados. El presidente del partido no es nadie. Por eso él mismo quiso ser coordinador o pasarse y tener un espacio en una de las cámaras, como lo han hecho otros presidentes de partido. Pensemos, por ejemplo, en Beatriz Paredes en el Senado, cuando también era dirigente del Tricolor. ¿Por qué? Porque saben que si no tienen una posición en las cámaras, no son nadie en el partido.
ahí no transita el poder transita o en las cámaras o en las gobernaturas, y el PRI lo más probable pues es que pierda ya todas las gobernaturas. Una pregunta, ¿por qué deja Alito la gobernatura de Campeche para irse al partido? Pues porque eso se estaba debilitando para el partido, es obvio, lo veía venir. ¿Dónde le queda el poder todavía como último reducto al PRI? En las cámaras, que es poquito, pero es el único. Ok, ¿y cómo ves al resto de partidos, al PAN, que también ganó algunas posiciones, aunque pues mantuvo dos gubernaturas, Chihuahua y Querétaro, que ya eran suyas, es decir, no ganó nada adicional en términos de gubernaturas, pero que sí gana posiciones en la Cámara y que se consolida como pues el partido líder de este bloque opositor de Va por México, que le va a dar un mayor margen de maniobra? Ellos sí no se ve que vayan a querer negociar absolutamente nada con López Obrador. ¿Y cómo ves a otros partidos como Movimiento Ciudadano, que a pesar de la merma que tuvo, pues queda en una posición muy interesante para ser el fiel de la balanza en algunos casos, o en negociaciones o votaciones muy cerradas dentro de la Cámara? De Acción Nacional yo coincido contigo, yo creo que es uno de los ganadores, y también pongo ganadores entre comillas, porque finalmente nada más retuvo 2 gobernaturas, ¿no? Finalmente. Pero no les quedaba de otra. Vuelva a lo mismo, su apuesta fue el bloque y fue buena. Lograron parte de lo que buscaban, evitar la constitucional. Bueno, esa mayoría, hasta ahí. Creo que Marco Cortés puede decirse que es uno de los triunfadores en este juego del 2021. Movimiento Ciudadano creo que está jugando, como bien dices, una posición bien interesante. Puede ser también bisagra para Andrés Manuel en un momento dado, si es que no llegara a una negociación con el PRI. ¿Qué tanto se puede acercar Movimiento Ciudadano? Lo ha hecho en otras ocasiones, lo hemos visto incluso en el Senado. Dante tiene una relación muy, muy especial con López Obrador. Le ha escrito ya varias cartas, incluso, que te hablan de unas posiciones a veces hasta a nivel personal de ¿qué estás haciendo, Andrés? ¿No? Y también con una situación personal, ¿no? Porque de ahí se nota un despecho muy marcado de Dante Muy hacia López marcado, Obrador. claro. Y su juego de no estar en el bloque de la alianza, creo que fue bueno. Yo creo que no se equivocó, aunque le haya costado posiciones en la Cámara de Diputados. Pero a nivel nacional lo deja en posiciones estratégicas en el terreno territorial, con la gubernatura de Jalisco que tiene con Enrique Alfaro y la gubernatura de Nuevo León que tiene con Samuel García, aunque como personaje él per se no significa nada, lo que sí significa es el poder de los empresarios. Entonces, le faltaría ese tercer ángulo que sería Campeche, que está actualmente en juego, y si te fijas tienes un triángulo de poder interesantísimo. Si es que se llega a llevar la gubernatura de Campeche, que yo creo que va a estar en el Tribunal Electoral, sin duda, hay un solo punto de diferencia entre Sansores y el candidato Montúfar, ¿no? Si no recuerdo. De Movimiento Ciudadano. Entonces, ahí lo que tienes es el juego de Movimiento Ciudadano con los poderes del dinero, desde mi punto de vista, que ellos van a jugar para el 24, yo creo que con otra mirada, y pueden ser además plataforma pues de candidatos que o no estén contentos con Morena, como podría ser Ricardo Monreal, o con un candidato del grupo de los empresarios, ¿no? Servirles de plataforma. Entonces, el poder de Movimiento Ciudadano, más que en estos días de Cámara de Diputados, en los 3 años que le quedan a Andrés Manuel, lo veo en el juego presidencial del 2024. Sí, no es tanto un poder cuantitativo, es decir, no es tanto de números, sino de cualitativo, de la calidad de posiciones que tienen. A final de cuentas, pues son 2 estados, Jalisco y Nuevo León, donde están 2 de las 3 grandes megalópolis, grandes ciudades que tiene México, y que de alguna manera también juega eso, el hecho de que hayan retenido
Movimiento Ciudadano, pues Guadalajara y toda la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan y demás, pues habla de que se consolidó el poder ahí de Alfaro, que además pues ha estado financiando a Samuel García. Yo creo que la gubernatura de Samuel García está bastante endeble. Yo incluso creo que hay muchos elementos para que lo pudieran tirar en tribunales si quisieran. Porque pues fue una campaña como la de Peña Nieto en el 2012, donde se le metió dinero por todos lados, más cuando fue el candidato del Grupo Monterrey, de los empresarios de allá, que dijeron nos vamos a ir con en lugar del PRI, que también se me hizo un movimiento un poco peculiar. Y vamos a ver cómo le va a Samuel García, porque muchos de los problemas con los que va a lidiar con un Congreso en contra y demás, no creo que los vaya a poder resolver fácilmente bailando en TikTok, como hizo durante toda la campaña. Entonces, también por ahí a Movimiento Ciudadano se le puede convertir en una victoria pírrica, con un candidato que a lo mejor pues no es lo ideal para gobernar. Digo, hay que ver cómo lo va a hacer, ¿no? Pero no, es un personaje que genera muchas dudas, y más cuando pues no tiene el control del territorio. Llama la atención que en la elección en Nuevo León, el Movimiento Ciudadano no ganó un solo distrito electoral de los que había en disputa. Entonces te habla de que es un candidato sin un sustento muy fuerte, aun cuando otro personaje de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, gana el municipio de Monterrey, que tampoco es cosa menor. Es decir, Movimiento Ciudadano se está posicionando en sectores muy específicos, está conectando con una ciudadanía de los grandes urbes de este país. ¿Tú cómo ves todo este cuadro que está conformando Movimiento Ciudadano? Eso de Movimiento Ciudadano, efectivamente, pero yo te digo, son posiciones para mí de poderes fácticos, esencialmente, que van a ser manejados a trasmano, ¿no? Más allá del Movimiento Ciudadano, que sabe que le está sirviendo de plataforma, me refiero a Samuel. El Colosio es otra historia. Él sí tiene, digamos, un sustento propio, ¿no? Que es otra cosa. Tiene incluso una proyección que yo lo veo pues como el gran candidato posible para la gubernatura en el 24, ¿no? Quiera ser ahí de Movimiento Ciudadano en Nuevo León. No creo que se lo avienten para la presidencial, sería demasiado, ¿no? Pero bueno, eso de que dices que es un candidato todavía endeble, un ganador endeble, sí, pero creo que todo esto se va a poner sobre la mesa en cuestiones de negociación, porque más discutido que el pollo Gallardo en San Luis Potosí, digo, no hay ni punto de comparación. Uno podrá ser un frívolo y el otro es un mafioso, ¿no? A ver, que si resulta que allá el poder le dice, óyeme, este muchachito tiene problemas de dinero o algo así que no presentó, o que impuestos, el otro le va a decir, sí, manito, pero fíjate que tu otro candidato, tu gran aliado, es, ¿verdad?, tiene hasta acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y debería de estar en la cárcel. Y bueno, ¿y qué decimos, verdad, de Laida? Sí, que también sería y Alito metiendo todo el dinero a su propio candidato. O sea, por donde le mires, allá hay cochinero, ¿no? Y creo que de los cochineros, el menos es el de Nuevo León. Pero tú no crees que en una de esas, os digo, es muy hipotético, pero yo en algún momento sí llegué a pensar que si se unía precisamente como parte de esta negociación de López Obrador con el PRI, pues podrían bajar a Movimiento Ciudadano con este tema del excedente de gastos de campaña y abrirle la puerta al candidato del PRI, a De la Garza. Pero ya después de que vi a De la Garza ya aceptando la derrota, una diferencia de 10 puntos, ya veo este escenario muy lejano. Así es, la distancia fue demasiado grande para ese intento, que yo creo que lo había. Yo creo que sí, Morena buscaba que fuera Adrián el que se quedara con la gobernatura. Incluso se habla de que hubo pues ahí manos, ¿verdad?, de Palacio Nacional metidas para llevarlo como candidato e impulsarlo y todo. Y pues no, la diferencia fue enorme. Y yo creo que ya pues Adrián habló con quienes tiene que hablar, que son los hombres del dinero, y todos quietos, y creo que ahí ya no se mueve. En términos de las gubernaturas que gana Morena, ¿cómo ves pues esta presencia que gana en el norte? Morena y la izquierda electoral no existía
en el norte del país, y ahora pues tiene todo lo que yo denomino el corredor del Pacífico, que va desde Nayarit hasta la península de Baja California. No sé, a eso todavía no le alcanzo a dar lectura de cómo se está dando lo del territorio. La verdad, yo todavía no me lo explico. Creo que nos faltan muchos datos para saber por qué las costas se están votando por Morena. La verdad no lo sé. Pero de esas elecciones, por ejemplo, me llama mucho la atención, me parece muy significativa la de Michoacán. Michoacán, que fue el último reducto del perredismo, pierde su última posición y de milagro no perdió el registro el perredismo. Creo que ese es otro de los datos bien interesantes de esta elección. Desaparece en las gubernaturas el PRD, uno de los grandes partidos, ¿verdad?, en nuestra historia y en la izquierda, que gana un movimiento de izquierda, entre comillas, que es Morena, pero digamos, el perredismo nos dijo adiós a nivel de gubernaturas. Interesantísima su última caída, que es un estado de la costa. Y de Sonora, bueno, creo que es una particularidad muy especial, eso también creo que ya te habla de cuestiones muy personales, el personero de Andrés Manuel, que es Alfonso Durazo, jugándola allá, pues con todo el poder del Estado. Ahí sí que no me digan, ahí sí vimos una elección de Estado, por más que López Obrador diga que no la hubo. Si hubo un lugar donde hubo elección de Estado, fue, para mí, Sonora. Que también ahí los empresarios tenían un interés muy marcado en que precisamente no llegara Durazo a la presidencia. Vimos a Claudia X González, a Gustavo de Hoyos, pues ahí haciendo campaña, y pues al final fue una victoria más holgada de lo que se preveía. Claro, digamos que el primer golpe se dio en Nuevo León del lado de los empresarios y se los devolvió Morena en Sonora. ¿Cómo viste Chihuahua con Maru Campos, también una candidata cuestionada, incluso por el mismo Corral, que también pues no sabemos qué va a ser de la carrera política de Corral, que le va a costar mucho trabajo conseguir acomodo después de que era una de las figuras prometedoras, que se quiso posicionar como uno de los líderes de la Alianza Federalista, que pues ya prácticamente está extinta con pues triunfo en las gubernaturas de Morena? Pues yo creo que el resultado en Chihuahua precisamente es un golpe a las aspiraciones de Corral, porque desde el centro fue decirle, señor, usted no decide, usted se va a las cloacas. Yo creo que hay un gran distanciamiento entre lo que es el panismo desde el centro y sus cúpulas y sus dirigentes, y Corral, que esencialmente de panista pues tiene muy poco, ¿no? Sinceramente se le ve más como un opositor, y yo creo que esencialmente lo que demostró su gobierno es rencores, demasiados rencores, y eso pues es un motor muy malo para jalar simpatías. Sí, le apostó demasiado a esta cruzada contra Duarte, que pues ahí sigue en Estados Unidos sin ser extraditado. Nunca pasó nada. Yo cuando fui el año pasado a lo del tema del agua, pues en la gente se notaba pues que no estaban nada contentos con Corral. O sea, como que había prometido mucho, generó muchas expectativas y al final pues se hizo nada. ¿Qué otras gubernaturas te parecen interesantes o rescatables? Porque si bien es cierto que son muchas las que gana Morena, también muchas son en estados pequeños o con baja población, que electoralmente no juegan al nivel de los grandes graneros electorales, como sí lo podrían ser pues estados de los que se ha hablado poco, como Veracruz, que Morena ahí sí reafirma pues el poderío que tienen. En Puebla, donde pierden la capital también del estado, y Cholula, que se les lleva la alianza PRI-PAN-PRD, y que de alguna manera pues triunfos como en Colima, Baja California Sur, pues sí te inflan mucho el mapa, pero en términos de votos para el 2024 no pesan igual que un Estado de México, por ejemplo, donde también vimos toda esta renovación del famoso Corredor Azul, que también le dio, también votó de castigo contra López Obrador. ¿Cómo ves en los otros estados donde no se ha hablado tanto, y qué otras gubernaturas te parecen interesantes? Bueno, me parece también significativa Zacatecas, por ejemplo, que es la tierra de Monreal.
Esa era importante para el otro candidato rumbo al 2024, por lo que toca a Morena, la tierra de Ricardo Monreal. Y bueno, él tenía que sacar adelante, pues obviamente, a su hermano, al monrealismo, y reafirmarse, porque así como la Ciudad de México era para Claudia su carta de presentación o su tabla para brincar hacia el 24 de esa candidatura, pues para Ricardo Monreal era precisamente Zacatecas, volver a sentar sus bases con su hermano. Y vaya que su hermano cometió tontería y media y tuvo que ir Monreal, su hermano Ricardo, una vez y otra vez ¿verdad?, a sacarle el buey de la barranca, Sí, sinceramente. pésimo candidato, o sea, pocas veces uno ve candidatos tan malos. No, bueno, de terror el hermanito, ¿verdad? Entonces, ¿quién gana Zacatecas? Finalmente, Ricardo Monreal. Y me parece muy interesante además el papel que jugó Ricardo Monreal silenciosamente en esta elección. Si recordamos hace 3 años, Ricardo Monreal estaba furioso porque Andrés Manuel no le dio la candidatura para el gobierno de la Ciudad de México. Estuvo a punto de salir de sus filas y fue una negociación del propio Andrés Manuel para que no se fuera a otro partido que lo retiene y le ofrece ser el líder del Senado, el coordinador de Morena. Bueno, eso los morenistas, bueno, acuérdate, se paraba en un meeting Ricardo Monreal en esas fechas y lo abucheaban, prácticamente no se podía parar ya en ningún escenario Ricardo Monreal con la gente de Morena, con sus bases del partido. Y 3 años después, es decir, ahora 2021, Ricardo Monreal estuvo recorriendo todos los estados para hacer la operación cicatriz de todas las tonterías que hizo Mario Delgado en la asignación de las candidaturas. Y Ricardo Monreal volvió a integrarse con las bases de Morena. Creo que eso no habría que perderlo de vista, porque de haber sido un apestado hace 3 años por las bases de Morena, ahora se convirtió en el hombre que está haciendo la operación cicatriz y que ha vuelto a ser aceptado dentro de la militancia. Creo que ese giro de Monreal, más su triunfo del hermano y de él mismo en Zacatecas, lo posiciona muy, muy bien para el 2024. ¿Cómo crees que queda Ebrard y Mario Delgado, que también ha sido muy cuestionada su labor al frente de Morena, con todo que está este rollo de las 11 de 15 gubernaturas con la que se podría ahí medio agarrar como salvavidas, pero que de alguna manera pues deja un tufo de derrota, pues este asunto de cómo se le cedieron candidaturas a políticos de otros partidos como el PRI y el PAN, en lugares como San Luis Potosí, fue una operación cupular en el que se le pactó entregar al Partido Verde San Luis Potosí, pues pasando por encima de la militancia, ¿no? Pero si tú fueras militante de Morena en San Luis Potosí, pues estarías furioso con López Obrador, con la 4T y demás, pues fuiste utilizado como sacrificio en estas negociaciones cupulares cuando desde Palacio Nacional pregonan todo lo contrario. Pero de alguna manera, ¿hasta qué punto tienes responsabilidad, Mario Delgado, en todo esto? Porque a final de cuentas, el gran estratega electoral es López Obrador. Él, por ejemplo, le dio el aval a Clara Luz en Nuevo León, hasta se tomó foto desayunando con él y toda esta situación. Entonces, ¿hasta qué punto tienes responsabilidad, Mario Delgado, y cómo queda después de esto la correlación de fuerzas interna en Morena? Porque también lo de Sheinbaum en la Ciudad de México, pues es un cisma interno para Morena a nivel nacional. Claro que la tiene, porque si tú no estás de acuerdo, renuncias, punto. Y dices, yo no estoy de acuerdo con esto, no me parece, va en contra de mi moral o de mi ética. Dices, con permiso, yo con esto no voy. O sea, claro que tiene responsabilidad. Finalmente, él es el presidente del partido y él tiene que asumir esa responsabilidad, por más de que las decisiones se tomen en Palacio o en la jefatura de gobierno, no importa dónde. Él las está aceptando, las está llevando a cabo. Y además de que él reciba órdenes, pues también decidió muchísimas otras candidaturas y es un pésimo operador.
anda, yo no tengo duda, es malísimo, ¿no? O sea, y como jefe del partido, como líder, no es líder. Pues donde lo han puesto siempre ha quedado de ver como coordinador de la bancada en San Lázaro, en todos Y lados. él ya tocó su principio de Peter desde hace mucho. La verdad es un hombre mediocre, sin carisma, que bueno, será el señor que le carga el portafolio a Marcelo Ebrard y será su hombre de confianza, pero sinceramente es de un nivel deplorable políticamente hablando. Pero ¿qué se va a poner, creo yo, para la decisión de qué hacer con la dirigencia de Morena? Cada vez que necesitas cambiar un dirigente en Morena, bueno, pues es un show. Ya 2 años de se pleito. tardaron 2 años y medio y tuvieron que hacer trampa y media, pasar por encima de todos sus estatutos para llevar finalmente algo de estabilidad con Mario Delgado. Pero hicieron, bueno, todo podría estar en el tribunal otra vez y tirarlo porque fue un desaseo asqueroso lo que se hizo, porque los militantes de Morena son pues insoportables en eso, todos meten conflicto y todos son ambiciosos y todo lo judicializan y eso. No, y sigue muy marcado esta herencia de las tribus perredistas, ¿no? Se Así es. trasladaron completamente a Morena y están en la misma lógica tribal, caníbal. Entonces yo creo que vas a sopesar si llevas otra vez al partido a un proceso de una nueva elección. O te quedas pues con este cuate y dices, pues ni modo, con este la llevo hasta el final. Creo que eso es lo que se va a valorar, si metes a Morena en ese proceso y a ver a dónde te lleva. Yo no lo haría. Punto. ¿Cómo debe de cambiar o cómo cambia las elecciones intermedias la forma en que va a gobernar López Obrador en la segunda mitad de su sexenio? Luego de que pues en la vía legislativa pues, se le van a presentar más trabas de las que ha tenido, que todavía tiene la carta esta que va a echar a andar, que yo ya no sé qué alcance va a tener después de estas elecciones intermedias de la consulta para el juicio contra los expresidentes, que pues va a ser lo que López Obrador sabe hacer mejor, que es movilizar y sacar a la gente a la calle, pero después de lo que vimos en las intermedias, yo no sé qué tanto alcance pueda tener este asunto y si realmente estará previendo judicializar muchos casos emblemáticos de corrupción en la segunda parte de su sexenio, porque esta lucha anticorrupción no termina de cuajar, ha dejado mucho que desear y cuando ves pues las torpezas y el desaseo que vimos, por ejemplo, con el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, que ahí estaba votando tan tranquilamente después de todo el zafarrancho, con todo y que ahorita pues hay preocupación de que perdió parte del Congreso en Tamaulipas, García Cabeza de Vaca y demás, pero digamos la manera de utilizar el poder, ¿tú crees que vaya a haber un cambio en esta segunda mitad del sexenio de López Obrador? Pues mira, mediáticamente lo dudo, porque Andrés Manuel pues, no se va a dejar, va a seguir ahí echando pleito desde la mañanera y lo vimos otra Que vez casi hoy no en le la gusta. mañana, ¿verdad? Que si los medios, que si el Wall Street, que si dicen que esto, que si él es un radical, o sea, echa pleito, está enojado, va a seguir golpeando, va a seguir tirando y eso. Pero creo que lo que habrá que seguir son los hechos, ¿no? Eso va a ser lo importante. Si nos fijamos bien en los datos, yo estaba escuchando y lo tendría que corroborar, que si contamos los votos escuetamente de toda la elección, resulta que se llevó más el bloque opositor que Morena, en una proporción de 52-47, al revés de que como ganó hace 3 años Andrés Manuel. Si es así y eso se corrobora efectivamente, pues el plebiscito lo habría perdido Andrés Manuel en esta elección. Si esto es así, te lleva a que pues tampoco puedes echar mucho pleito con tus memorándums y tus plebiscitos y toda la cosa. Tendrás que cambiar en los hechos o bajarle, como dicen, 2 rayitas, aunque no le guste. Pero en términos mediáticos, yo creo que hasta se va a poner todavía más rijoso. Es Andrés Manuel y eso le gusta a su gente. Si no lo hace, se lo van a cobrar.
¿Y cómo ves cómo queda la sucesión presidencial luego de estos golpes que han tenido Sheinbaum y Marcelo Ebrard, que cada vez se ve más desgastado el canciller, con todo y que ha tenido, pues yo creo que una buena actuación desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero que a nivel del manejo del territorio, de, de sus posibilidades reales de ser el candidato de Morena en 2024 se ven cada vez más lejanas con esta situación del metro, que le va a pegar directamente. Eh, ¿Y cómo ves la sucesión? Hay quien ya empieza a manejar la hipótesis de que López Obrador ya tiene por ahí un tapado. Pues más que tapado, yo creo que Andrés Manuel, sin descartar, porque no lo va a hacer abiertamente, a sus ya posibles candidatos, tendrá que abrir a baraja nueva. Eso no me cabe duda. Poner en el candelero a 2 o 3 más que pudieran llegar a la sucesión presidencial. Y eso te habla de que seguramente habrá cambios en el gabinete. ¿Y a quiénes ves entre estos dos o tres posibles? Ay, sí, no sé, la verdad, creo que me esperaría a ver a quienes pone Andrés Manuel, pero que tendría que abrir baraja nueva, de eso sí estoy convencida. Cambios en el gabinete, ¿qué crees que debería de ajustar? Porque de alguna manera en esta primera parte del sexenio, pues la debilidad del gabinete ha sido una constante en el sexenio de López Obrador, que todo lo ha concentrado desde Palacio Nacional y no se mueve un hilo en este país si no pasa por López Obrador y las conferencias matutinas. Yo sé, pues mira, a él el gabinete ni le va ni le viene, lo que tiene son encargados y encargados de cosas que él les pide. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Te agradezco por tomar la llamada para esta entrevista. Creo que quedó muy claro el panorama en general de las implicaciones de estas elecciones intermedias. ¿Y tú con qué cerrarías? Pues hombre, que vivimos un momento inolvidable, magnífico y que tenemos un país multicolor y plural, lo cual me encanta. Muchísimas gracias. ¿Dónde te puede seguir la gente en redes y demás? Pues ya sabes, en el Heraldo tengo mi columna cotidianamente, El Alajero, y bueno, estoy por supuesto en Twitter, @Marta Naya, y en Facebook igual, Marta Naya. Perfectísimo. Marta, muchísimas gracias por tomar la llamada. Siempre es un gusto platicar de estos temas de largo aliento contigo, que yo sé que te gusta mucho este asunto de la historia en tiempo real. A ti, Manuel, muchísimas gracias. Me encanta charlar contigo. Muchas gracias. Un abrazo.